La doctora América Chan Yui es pediatra, neonatóloga del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Es magíster en Gerencia de Servicios de Salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también es egresada del doctorado en Medicina. Es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Particular San Martín de Porres y es coordinadora de telesalud en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Así que ella nos va a presentar la experiencia que tienen en estos últimos tiempos y que, como conversábamos en un inicio con ella, estas normas, la telesalud acá en el Perú, si bien es cierto, está tomando su auge en estos últimos meses, se puede decir. Tenemos decretos supremos desde el año 2005, y que, si bien es cierto, en el Ministerio de Salud han ido poco a poco implementándolo, quizás en atención primaria, pero estos últimos tiempos ha tomado gran auge, y que nos ha servido de mucho a los que hemos empezado en algo a hacer este tipo de atenciones, tanto para nosotros los médicos como para los pacientes. Nos ha acercado bastante en esta época. Y el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza tiene, en estos últimos meses, ha hecho una muy buena experiencia, y en la que también han participado colegas oftalmólogos. Entonces, creo que esta charla, en la cual vamos a aclarar conceptos, va a ser muy importante para todos y para continuar con este tipo de trabajo. Entonces dejo a la doctora América Chan para que empiece su charla. Bienvenida, doctora. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Quiero empezar por agradecer la invitación al doctor Villalobos y al equipo organizador. Es muy grato para mí compartir con ustedes esta experiencia de lo que ha significado la telesalud en el trabajo remoto al que de una u otra manera nos vimos obligados a iniciar y que ahora es una gran satisfacción lo que se ha podido lograr. Por dar alguna base legal, porque en este terreno en particular de la salud, yo debo mencionar que las normas legales nos han acompañado mucho. A diferencia de otras áreas de salud, donde las normas a veces se convierten en un poquito un obstáculo y algunas barreras de inicio, aquí ha sido todo lo contrario. La primera norma que empezamos a manejar en telesalud data del 2008, sin embargo estaba la norma, pero todavía los establecimientos de salud no tenían unidades de telesalud como tal. En realidad los primeros hospitales que inician a tener unidades de telesalud empiezan en el año 2016. Nuestro hospital, debo reconocer que empezó tardíamente, nosotros iniciamos en el 2018. Pero los primeros hospitales del MINSA, ya desde el 2016, tenían unidades de telesalud dependientes de las oficinas de apoyo a la docencia e investigación. En el 2017, el Seguro Integral de Salud ayuda a lo que es telesalud porque crea un código, el código 907, y a través del cual las atenciones de telesalud podían tener un reembolso económico. Y en el 2007 también sale la ley, el Sistema Nacional de Residentado Médico, y en el artículo 40 establece que los residentes a partir del segundo año deben hacer rotaciones por telesalud. Entonces, le da un marco importante en la formación de los profesionales de la salud, en particular del grupo médico. Y este año, en febrero del 2020, telesalud fue parte de los compromisos de mejora para todo lo que es el bono de desempeño establecido en el decreto 1153. Entonces, como que telesalud tiene ya un respaldo importante para continuar con una base legal muy fuerte. En nuestro hospital, a pesar de que desde el 2016 empezaron a hacerse las primeras unidades de telesalud, nosotros empezamos un poquito tarde, inauguramos nuestra unidad de telesalud en octubre del 2018, pero quisimos que formara parte de la dirección general. Cuando conversamos con el director de ese momento, consideramos que era importante que telesalud dependiera directamente de dirección, porque que podían prácticamente todas las unidades orgánicas, tanto asistenciales como administrativas del hospital, y así fue. Entonces, poco después hicimos una directiva, y esta directiva aprobada nos permitió enlazarla al plan operativo, al plan multianual, lo cual iba a generar los recursos que necesitábamos para invertir en la aplicación de nuestra telesalud. Cuando iniciamos en el 2018, iniciamos haciendo estas actividades.
Hacíamos teleconsultas. Las teleconsultas eran a solicitud de un profesional de la salud que estaba a nivel distante, entonces solicitaba la consulta con determinada especialidad, hacíamos el enlace, y las consultas eran síncronas, es decir, en el mismo tiempo, en tiempo real. Empezamos a hacer también telecapacitaciones, y las capacitaciones estuvieron a cargo no solo de los médicos, sino también de todos los profesionales de la salud. Incluimos en las telecapacitaciones a las obstetrices, a las enfermeras, a las asistentes sociales, a los odontólogos, a los nutricionistas, a todos los profesionales de la salud. Farmacia también se incorporó dando telecapacitaciones. Hicimos un cronograma mensual, de manera que cada tenía una actividad académica mensual, pero al final del año tenían 12 actividades que daban un creditaje de 3 créditos, que se logró hacer el trámite para que valieran para la recertificación médica. O sea, que las capacitaciones que hicimos en el 2019, todas forman parte del creditaje válido para la recertificación. Hicimos también telejuntas médicas, hicimos telediagnóstico con el tema de mamografías e imágenes. Los establecimientos periféricos tomaban mamografía, tomaban una radiografía, pero no tenían el profesional que pudiera evaluar el examen. Entonces nosotros hacíamos la evaluación y ya vía síncrona le mandábamos los resultados al establecimiento de origen. A través de Telesalud también empezamos a hacer telecampañas. Aquí en la parte inferior pueden ver unas imágenes en donde las personas se anotaban y luego con el profesional de la salud, que pudiera ser médico o no, hacíamos el enlace y los profesionales formaban parte de la atención remota que podíamos dar. Hicimos también telegestiones, que eran reuniones de coordinación a todo nivel. Hicimos actividades como teleeducación y orientación a la comunidad. Esto era muy importante porque ya no solo era educación a profesionales de la salud, sino también a la comunidad. Entonces, por ejemplo, hicimos en Verano Saludable y habló alguien de oftalmología, alguien de dermatología, alguien de nutrición, y nos permitía llegar a la comunidad de manera fácil y con términos muy sencillos. Y a partir del año pasado también iniciamos la rotación de residentes del segundo año, que de manera asíncrona empezaron a hacer telecapacitaciones, se han hecho unos videos estupendos para lo que nosotros considerábamos sala de espera y tiempos de vía remota a través de las colas o a través de otra asistencia. Todo esto iba bien, diría yo, bastante bien, hasta que, como pasó con todos, sucedió el tema de la pandemia. Entonces recordaremos que el 16 de marzo se declara el estado de emergencia y a partir de ahí hubo un antes y un después, ¿no? Para nosotros declarado el estado de emergencia significó muchas cosas. Significó un cambio de la prestación que íbamos a dar, porque en nuestro hospital pasó como sin duda en muchos de los hospitales de ustedes, donde una parte de profesionales de la salud en edad activa tuvieron que retirarse por diversos motivos, algunos por mayores de 60 y otros menores de 60, pero que tenían factores de riesgo en los cuales era mejor tenerlos en casa en un aislamiento domiciliario. Eso implicó, por lo menos en el Hospital Loaiza, que la cantidad de oferta que teníamos se reduciera a un 60% y ahora estamos al 50%. Para nosotros muy complicado porque manejábamos consultas diarias entre 2.500 a 2.000 consultas diarias. Cerrar la consulta implicaba una gran cantidad de población que iba a dejar de atenderse y además, si los pacientes venían de emergencia, implicaba una saturación a una emergencia que de por sí ya estaba saturada y que sabíamos que se venían tiempos difíciles en ese momento, quizá no pensamos que tanto, pero sabíamos que el COVID de una u otra manera iba a llenar un espacio en el cual probablemente no estábamos preparados. Entonces, el 16 de marzo fue muy complicado para nosotros y a partir de ahí conversamos con el director del hospital y decidimos que algo teníamos que hacer para llenar ese vacío que la atención presencial ya no podía dar. El director, con mucho apoyo, nos brindó todas las facilidades, pero tanto el director como quienes iniciamos la coordinación éramos muy conscientes que recursos económicos no teníamos. Todo lo que se iba a trabajar a partir de ahí era exclusivamente con lo que había. Era muy difícil adquirir algo nuevo y el presupuesto estaba destinado evidentemente a todo lo que eran los CPP y otros relacionados a la atención de COVID. Entonces teníamos que hacer uso de los recursos al máximo y optimizar las pocas herramientas que en ese momento
contábamos. El 19 de marzo, es decir, 3 días después del estado de emergencia, empezamos una convocatoria. Ahí conversamos con los ingenieros el tipo de atención que nosotros queríamos brindar. No queríamos una línea en la cual el paciente llamara y una máquina contestara, por ejemplo. Tampoco queríamos una línea que entonces marque el 1 si tiene tal opción y marque el 2. Tampoco eso nos parecía práctico. Queríamos una línea donde los pacientes sean atendidos con calidad, con calidez, que sean atendidos por profesionales de la salud y que la atención sea inmediata. Entonces, la idea era trabajar una línea de teléfono directa en el cual el paciente llamara, la atención iba a ser recepcionada por un profesional de la salud que en ese momento se decidió que podía ser una enfermera, y si la enfermera podía brindar la orientación, la atención finalizaba ahí. Pero si la enfermera no podía brindar la orientación e implicaba una consulta médica, transfería la llamada al profesional que correspondía. Todo esto tenía que hacerse vía remota. Entonces, trabajar con los colegas que estaban en casa era muy importante por varias razones. Uno, era un profesional valiosísimo que prácticamente de la noche a la mañana se vio privado de la atención presencial. Lo otro era que los pacientes no podían venir al hospital y que además, lo tercero era, había la necesidad de descongestionar la emergencia para que la atención se concentrara fundamentalmente en los pacientes COVID. Entonces, toda esta atención que nosotros queríamos dar tenía que ser exclusivamente con aquellos que estaban en casa. Teníamos el recurso humano muy interesado, pero la parte tecnológica nos complicaba un poquito. Así que se hicieron algunos ajustes para que el número telefónico del hospital sea instalado en las PC de quienes iban a hacer la función de operadoras, que son enfermeras, y a su vez cada médico al cual iban a transferir la llamada tuviera opción a un anexo telefónico en el cual la enfermera pudiera transferir la llamada sin exponer el número celular de cada profesional. Entonces, esa coordinación tecnológica la empezamos a conversar el día 19, el 21 empezamos a hacer las instalaciones y para el 24 estuvo todo listo. El día 19 también hicimos la convocatoria a quienes estaban en casa y para el día 21 ya teníamos 72 médicos inscritos en esta atención que recién iniciaba, que tenía mucha buena voluntad, que tenía mucha ilusión, pero que la verdad iniciaba sin piloto previo, iniciaba sin mucha prueba, iniciaba con un poco de incertidumbre, pero con muchas seguridades que las cosas iban a salir bien, porque había la voluntad de hacerlo. Entonces, el día 24, prácticamente 5 días después de que se iniciara la convocatoria, se inauguró. Inaugurada la plataforma, al mes, estos fueron los resultados. Perdón. Doctora Chan, el video no se está viendo. No sé, a ver, permítame un segundito. A ver, ¿me avisa por favor? Si todavía no hay... ¿No? No. En la prueba sí se vio, ¿no? En la prueba se vio... Sí, a ver, permítame ver... A ver, voy a volver a compartir la pantalla. Un segundito.
Parece que ya. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. El audio también, por favor. Sí, todo está bien. Muchas gracias. ¿Y el apetito? Ahí está, ahora sí te veo. ¿Cómo está el apetito? Poco, doctora, poco. Ya. No tengo ganas de comer mucho. A veces me das por el pollo, doctora. Ya. Dime, ¿y tienes náuseas o vómitos? Náuseas me está dando la vez pasada, doctora. Aló, buenas tardes, señora. ¿Cómo está usted? Doctora, mejorando. Estoy bien mejorcita. Bueno, señora, cuénteme. ¿Y sigue tomando la pastilla que le recomendaron en el hospital al salir de alta? Sí, doctora, la tomo 2 veces al día, cada 12 horas, y con una paracetamol, porque eso fue lo que me indicaron. Doctora, yo siempre le digo a mi familia que si estoy viva es por el tratamiento que me dieron en el hospital, porque yo llegué muy mal. Y a los días nomás, doctora, ni bien llegué, me dieron los primeros auxilios, me sacaron la prueba rápida, que después me ordenaron el hisopado y salió positivo el COVID. Y bueno, me empezaron a dar todo el tratamiento necesario y ya en 4 días creo que yo estaba mejorando. O sea, doctora, yo siempre digo, si yo estoy viva es por el tratamiento que me dieron ahí. Qué bueno, señora, pero también ha sido por todo su esfuerzo, su tranquilidad y sobre todo, como usted me comentaba, ha cumplido todo el tratamiento, tanto estando en el hospital como también ahorita en su casa, ¿no? Y sobre todo lo del aislamiento, ¿no? El esfuerzo que hacen ustedes allá, detrás de las pantallas, es inmenso. Transmitirle el orgullo que siento de ser loaicino, de ser sus amigos y que ustedes hayan empujado al hospital hasta el lugar donde ahora INSA nos considera como ejemplo nacional. Realmente que estoy muy contento con todos ustedes. Ustedes son los que están poniendo el punche y los que están sacando adelante a esos pacientes crónicos que no deben venir por el riesgo de la infección. Yo les agradezco mucho, mucho, de verdad.
Gobierno del Perú. El Perú primero. Ese video lo hicimos cuando cumplimos el primer mes. Nosotros inauguramos la línea el 24 de marzo y el 24 de abril fue ese video en el cual todos vía remota celebrábamos el primer mes, y en un momentito les voy a enseñar cuáles fueron los resultados de ese primer mes. ¿Qué actividades estamos haciendo actualmente y prácticamente desde que empezamos la línea? Bueno, primero hacemos telemedicina y hacemos también telesalud. ¿Qué es telemedicina y qué es telesalud? Telemedicina son prácticamente la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y recuperación de la salud. Pero la telesalud va más allá e implica, por ejemplo, telegestión, implica telecapacitaciones, implica las reuniones que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Entonces, es la aplicación de la tecnología a todo lo que implica el sector salud. Estamos haciendo los dos a través de la línea de ayuda remota. ¿Qué estamos haciendo? ¿Teletrabajo o estamos haciendo trabajo remoto? La verdad, estamos haciendo los dos, y aunque parezcan sinónimos, no lo son. Por lo menos hay diferencias que hacen fácil de entender qué es un teletrabajo y qué es un trabajo remoto. Lo primero en el teletrabajo es que en el teletrabajo ya hay una relación contractual en la cual tanto empleado como empleador determinan que van a haber un teletrabajo, un trabajo distante, y establecen las condiciones del teletrabajo que se va a realizar, y por lo general, si es que no en su mayoría, todo lo que implica el gasto del trabajo a distancia es asumido por el empleador. En cambio, el trabajo remoto no es así. En el trabajo remoto es un trabajo que se hace a distancia, pero los costos de la realización del trabajo son asumidos por el trabajador. Otra diferencia es que el teletrabajo se puede hacer desde cualquier lugar a distancia. Se puede hacer desde un lugar público, se puede hacer desde la casa, se puede hacer desde un parque. En cambio, el trabajo es un trabajo hecho en domicilio. Y como estamos hablando del aislamiento domiciliario, entonces el trabajo que estamos haciendo nosotros es trabajo remoto. Sin embargo, en el grupo de profesionales tenemos 3 personas que están en actividad y que por no tener especialistas con aislamiento domiciliario, ellos han formado parte de la línea. Entonces también tenemos un grupo que pertenece a teletrabajo. La tercera diferencia grande que hay entre el teletrabajo y el trabajo remoto es que en el teletrabajo el empleador se hace cargo de todo, incluyendo de los beneficios laborales. En cambio, en el trabajo remoto, por ejemplo, el empleador solamente se hace cargo de la capacitación. Pero, por ejemplo, si en la caso hubiera algún accidente, ese accidente no es asumido por el empleador. Ese accidente es asumido por el trabajador. Entonces, sí hay diferencias entre lo que es teletrabajo y trabajo remoto. Los dos estamos haciendo en el hospital. Estamos dando también teleorientaciones. La teleorientación es una asesoría, una consejería que la brinda cualquier profesional de la salud, no necesariamente el grupo médico. Y a través de la línea lo estamos dando. Estamos haciendo telemonitoreo. El telemonitoreo ya implica un intercambio de información, un intercambio de datos que pudiera ser tanto de exámenes, de información clínica, de signos clínicos, de monitoreo en general de cualquier patrón respiratorio, resultados de glucosa, en fin, ¿no? Entonces, telemonitoreo lo estamos haciendo. Y a su vez, la teleorientación y el telemonitoreo también lo estamos acompañando con recetas, y en un ratito les explicaré cuál es el proceso para brindar las recetas que estamos siguiendo en el hospital. Estamos haciendo teleconsultas también, son las llamadas que los pacientes hacen para recibir una atención por determinado profesional de la salud, y son transferidas directamente y en tiempo real. No hay una cita. El acceso es directo, llama y inmediatamente la llamada es transferida. Estamos haciendo teleinterconsultas, y la teleinterconsultas es tanto interna entre nosotros como teleinterconsulta con establecimientos de salud que están distantes. Entonces, al igual que muchos de ustedes en sus hospitales, recibimos solicitudes para atender consultas del interior del país, y nosotros nos interconsultamos a través de la plataforma Zoom. Hacemos también telejuntas médicas porque en algunas oportunidades han participado más de una especialidad. Hacemos muchas reuniones de telegestión. Las reuniones que antes hacíamos presencial ahora son prácticamente todas vía Zoom. Hacemos telecapacitaciones. Estamos haciendo también algo muy bonito que es el seguimiento de pacientes COVID y no COVID.
¿Por qué es importante hacer el seguimiento? Porque prácticamente nuestros hospitales se han reducido a la atención hospitalaria y a la atención por emergencia. Y cuando el paciente se va de alta, no hay forma de seguirlo, salvo que regrese por emergencia, lo cual, como ustedes comprenderán, no es lo más recomendable. Entonces, tenemos al paciente que se va de alta por una hospitalización COVID, sí es cierto, pero también tenemos pacientes por hospitalización de patologías no COVID, una apendicitis, una cesárea, es hospitalizada también, y cuando se van de alta no hay forma de seguirlo por la consulta ambulatoria presencial. Entonces nosotros lo seguimos vía la línea de telefónica que tenemos. Tenemos una data en la cual registramos los pacientes que se van de alta, a través de sus números telefónicos les hacemos seguimiento. Los pacientes con diagnóstico de COVID puede ser que se hospitalizara o no, porque por ejemplo en un hospital como seguro en el de ustedes, tenemos instaladas unas carpas en las cuales el paciente viene, probablemente asintomático o con síntomas leves, y regresa a su domicilio con una atención prácticamente a distancia, sin necesidad de una hospitalización. Ya sea el paciente COVID que se va a la casa sin hospitalización, como el paciente COVID que regresa después de una hospitalización, ambos deben tener un seguimiento. Entonces les hacemos el seguimiento de acuerdo a lo que implica la norma, que son 14 días consecutivos, y el seguimiento lo ingresamos al aplicativo SysCovid, al formato F300, que es un formato que ingresa directamente al INS. Y también hacemos seguimiento a los pacientes no COVID. A las pacientes de alta no COVID, lo que nosotros hacemos es, en función a la data, llamarlas con la periodicidad que nos digan los colegas que la atendían en hospitalización, ¿no? La mayoría de veces la llamamos a 1 o 2 días después de la hospitalización, y dependiendo de lo que encontremos, continúa su seguimiento, y además se les invita a participar y a llamar directamente a nuestra línea de ayuda. Estamos haciendo videoconsultas también. Cuando iniciamos no hacíamos videoconsultas, nos concentramos mucho primero en el tema de las llamadas, pero como todo, hacer una atención por llamada era muy distinto para nosotros, ¿no? Nosotros somos médicos que estamos acostumbrados a la cercanía al paciente, a tocar al paciente, a ver al paciente, a oler al paciente, a sentir al paciente, y entonces vía telefónica era un poco complicado hacerlo. En su mayoría sí se logra, pero hay situaciones en las que necesitamos visualizar. Entonces empezamos a hacer algunas videoconsultas, y nuestra intención de hacer videoconsultas era no hacerlas a través del WhatsApp, porque hacerlas a través del WhatsApp implicaba exponer el número telefónico del profesional, cosa que también queríamos cuidar. Así que las videoconsultas que estamos haciendo, las estamos haciendo a través del Meet, con toda la seguridad que eso nos puede dar, ¿no? Y otra cosa que estamos haciendo a través de la línea es algo que es un triaje especializado, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las atenciones las hacemos vía remota, ya sea por vía telefónica o por videoconsulta. Pero sin duda hay un porcentaje que necesariamente requiere una atención presencial. Entonces, en este momento estamos brindando atención presencial a los pacientes que, después de haber sido evaluados por nuestra línea de teléfono, el profesional nos dice que amerita la atención ya en el hospital. Entonces se coordina el ingreso, se coordina con los pares que están en el hospital, y el paciente ingresa, recibe la atención como una consulta convencional, pero sin esperar, sin citas y sin el hacinamiento que eso pudiera implicar. Después de que nosotros inauguramos la línea, y por eso les decía yo que en el tema de telesalud sí sentimos que hay un acompañamiento legal, se dieron algunas normas que nos han facilitado el trabajo. Primero, tenemos un par de normas que nos ayudaron a orientar qué cosa iba a ser la teleorientación y el telemonitoreo, ¿no? Le pusieron nombre propio, le dieron una definición, y además le dieron un código para que el SIS pudiera reembolsar esa atención. Entonces eso ya nos daba una formalidad a lo que hacíamos y la garantía de un reembolso. Luego salió la resolución jefatural 033, y eso nos ayudó mucho porque nosotros ya estábamos haciendo en el mes de abril algunas coordinaciones porque nos preocupaba cómo hacerle llegar a los pacientes crónicos sus medicamentos. El primer mes, en 15 días de pandemia, pueden no haberse sentido en el tema de medicación, pero pasado un mes, pasado 2 meses, pasado 3 meses, sí es necesario de alguna manera ver cómo se puede hacer para llegar la medicación a los pacientes que sí lo necesitaban.
Habíamos ideado una metodología, pero necesitábamos el acompañamiento normativo tanto del CIS como del propio Telesalud por el tema de la prescripción, y lo logramos afortunadamente. Entonces el CIS en el mes de abril publica la resolución jefatura 033, en la cual ya establece un código diferente para la teleorientación que va con receta y otro código para el telemonitoreo que va con receta. Entonces, la teleorientación y el monitoreo solo tiene un código, que es el 907, pero si va con receta ya es el 909 y el 910. Eso nos garantizaba que los recursos financieros del hospital no se perjudicaran. Pero teníamos el otro problema, que era cómo hacer la receta virtual, ¿no? Para nosotros es un poco complicado porque la informatización no ha llegado al 100% de los lugares donde quisiéramos, y la firma digital, la firma electrónica también es un problema que a veces nos limita, y en la parte legal, en la parte administrativa, podría representar un serio problema. Conversamos con nuestras autoridades, conversamos con el grupo de telesalud del MINSA, y ellos nos facilitaron una norma que es el decreto legislativo 1490, en el cual establece que se puede hacer receta vía remota para los profesionales que trabajan en una IPRES pública. Y la IPRES pública, previa coordinación, es quien avala esa receta. Entonces ya con esa normativa nosotros diseñamos el modelo de cómo lo íbamos a manejar. Y la resolución 103 es importante porque hasta antes, cuando nosotros empezábamos, la atención remota o el teletrabajo estaba dirigida fundamentalmente al grupo profesional que estaba en aislamiento, ya sea por mayores de 60 o por comorbilidad. Pero a raíz de esta resolución ministerial ya se establece que la atención remota puede ser tanto para este como para también los que tienen labor presencial y que pudieran acoplarse a un trabajo mixto. Entonces, favorece mucho la incorporación de prácticamente toda una cartera de servicio. Miren, así funciona nuestra línea. La línea que nosotros tenemos es el 713-6800. Las personas llaman a esa línea telefónica y contesta una enfermera, y la enfermera está en su casa, ¿no? A la PC de la enfermera se le han instalado los aplicativos de la línea de teléfono del hospital. Estos papeles que ven ustedes aquí son los horarios y las programaciones que nosotros les hacemos de acuerdo a la disponibilidad y al horario alcanzado por cada uno de los profesionales. Entonces, la enfermera recibe la llamada y si la orientación la puede brindar, finaliza la llamada y registra la atención. La registra en un formato GIS. El GIS también es Excel y lo envían vía correo para que esta estadística tenga el registro correspondiente. Si la atención amerita, si la llamada amerita una atención ya por el profesional, esta llamada es transferida a cualquiera de los profesionales de acuerdo a la especialidad. Cada uno de ellos, como pueden ver ustedes, también registra su atención. Cuando recién empezábamos, registraban solo la atención en el GIS, ya ahora registran la atención en el GIS y en un aplicativo virtual online que tenemos y que prácticamente es parte de la historia clínica ya. Es como una historia clínica virtual que nos va a permitir tener un archivo, pero además nos permite imprimirla y enlazarla a la historia convencional para los colegas que están haciendo labor presencial. Cuando nosotros empezamos a hacer las videollamadas, queríamos que las videoconsultas sean a través de un aplicativo, como les decía, diferente al WhatsApp. Entonces se creó, es un aplicativo en función al Meet, en el cual igual, ¿no? Se determina la necesidad de la videoconsulta, entonces una enfermera recibe la llamada y agenda la consulta. ¿Por qué agenda la consulta? Porque al agendar la consulta nos permite primero establecer el link que vamos a enviar de enlace tanto al profesional como a la paciente, y este link nos permite también hacer una atención en tiempo real y en simultáneo, ¿no? Pero además nos permite también mandar este mensaje, y este mensajito de confirmación es para nosotros una especie de consentimiento informado. Cuando nosotros hablamos de las llamadas convencionales, dado que es el paciente el que llama, deja expreso su deseo de atención, ¿no? El acto voluntario de la atención. Pero en este caso, que se forman parte de las imágenes, necesitamos un consentimiento más formal. Entonces, nosotros le mandamos un avisito en el cual se le manda el link, pero también se le dice si consiente o no
la realización del video. Si el paciente no contesta, esa videoconsulta no se lleva a cabo. Solamente se llevan a cabo las videoconsultas que el paciente contesta, y esto forma parte de un archivo en el cual que tenemos la certeza de que los pacientes dieron su voluntad de participar en la consulta y del video. Y hay imágenes que exponen la identidad. Por eso es muy importante tener una aceptación del paciente. ¿Cómo manejamos el tema de medicamentos? El tema de medicamentos para nosotros era muy importante porque queríamos que el paciente tenga los medicamentos, pero que no llegue al hospital a recogerlo por múltiples motivos, ¿no? El tema del aislamiento era uno, el tema de contagio, exposición, las colas que se podían dar. Entonces necesitábamos hacerle llegar al paciente, si no a su domicilio, por lo menos a un lugar más cercano. Así que iniciamos coordinaciones con los establecimientos de salud que pertenecen a la red. El Hospital Loaiza forma parte de DIRIS Lima Centro y nosotros hemos adscritos 11 establecimientos de salud. Entonces hicieron la coordinación con la DIRIS primero y luego con los 11 establecimientos, y el sistema funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos algunos criterios para emitir receta. Uno de ellos es que el paciente sea continuador en el hospital. Si es un paciente que nunca se atendió en el hospital, lamentablemente no podemos darle medicamentos porque no tenemos la certeza del diagnóstico ni del tratamiento que el paciente nos puede estar diciendo. Entonces, el primer requisito es que el paciente sea continuado. El segundo requisito es que el paciente haya sido atendido por lo menos en los últimos 5 años. Entonces, se maneja una data en la cual el profesional puede tener acceso a las consultas que ha tenido en los 5 últimos años y a los medicamentos que han sido indicados en este tiempo. De manera que si el paciente llama porque necesita una actualización de cierto medicamento, nosotros tenemos la seguridad de que efectivamente ese medicamento ha sido prescrito. El paciente que llama para medicamentos tiene que ser un paciente que fue diagnosticado y tratado en el hospital. ¿Por qué? Porque nos da la garantía de ese diagnóstico presencial que en este momento podríamos no tener, ¿no? Entonces, si el paciente por uno de nuestros casos fue diagnosticado como hipertenso e inició un tratamiento de hipertensión, nos da a nosotros, lo que estamos haciendo, la atención a través de la línea, la tranquilidad, la seguridad de que efectivamente el diagnóstico y el tratamiento son correctos. Y el otro requisito es que el paciente tenga que pertenecer a alguno de los 11 establecimientos de la red, porque es ahí a donde va a llegar para la entrega de sus medicamentos. Entonces, este sistema funciona de la siguiente manera. El paciente llama para su solicitud de medicamentos y se le agenda una cita. Agendada la cita, el paciente es atendido por el médico desde su casa tiene acceso al reporte de medicamentos, al reporte de atenciones realizadas, pero también al stock de medicinas que hay en farmacia. De manera que el aplicativo solo le permite prescribir lo que tenemos en stock. Entonces, tiene acceso al stock y el profesional puede considerar actualizar la receta o cambiar la receta o suspender el medicamento, ¿no? El que lo haya recibido y el que esté llamando por un medicamento no garantiza que el medicamento va a entregar. Depende de la evaluación médica. Por eso es muy importante que el especialista haga la consulta remota. Hacer la consulta y si el médico considera que efectivamente el medicamento se puede indicar, elabora la receta y automáticamente se genera el FUA, que es el formato de atención para los pacientes CIS. Todo esto es vía remota. Ya en el hospital, el grupo de farmacia visualiza el FUA, visualiza la receta, entonces imprime receta, imprime FUA y prepara los productos que fueron prescritos. Una vez al día, los productos, la receta y los FUAs son trasladados a la DIRIS. Felizmente nuestra DIRIS queda muy cerquita. El Hospital Loaiza está en la avenida Alfonso Ugarte y la DIRIS a la que pertenecemos está en La Colmena, entonces es muy cerquita para nosotros. Y una vez al día, el Hospital Loaiza traslada recetas, medicamentos y FUA a la DIRIS. La DIRIS valida el envío y distribuye a los 11 centros que pertenecen a la red. De manera que al paciente se le llama y se le dice, señor, puede acercarse a su centro de salud para recoger su medicina y su receta. Cuando el paciente va a recoger la medicina y la receta, nos firma el FUA, y luego el FUA regresa al hospital, primero a la DIRIS y luego a la... Ya llevamos, nosotros empezamos este
sistema de recetas de entrega de medicinas a través del centro de salud el 20 de mayo. Recién, mañana vamos a tener un mes y ya llevamos más de 200 recetas emitidas, todas con muy buenos resultados. El trabajar en redes nos ha ayudado mucho. Sé que otros establecimientos están entregando medicinas en su propio centro. Para nosotros, por múltiples razones, eso no era una buena opción. Y lo otro es que trabajar con nuestros establecimientos de nivel 1 reforzaba tremendamente la pirámide de atención. Algo que para el MINSA ha costado tanto, el trabajo en redes. Esta era una excelente oportunidad para que el paciente empezara a conocer el centro de salud que tiene cerca a la casa. Muchos de ellos ni siquiera sabían que tenían un centro de salud tan cercano a la casa. Entonces van a empezar a ir, van a empezar a fidelizarse, van a empezar a conocer la cartera de servicio que hay en el centro de salud. Y estoy segura que cuando el tema de la pandemia se resuelva y progresivamente se reaperture la atención de consulta ambulatoria, ya no vamos a tener la cantidad de pacientes que teníamos antes, porque nuestros pacientes habrán entendido que tienen un establecimiento muy cercano y que hay otros mecanismos para la atención. Estamos valorizando mucho el trabajo en los establecimientos de salud. Ellos tienen sus propias deficiencias, tanto de personal como de recursos, pero están haciendo un gran esfuerzo para que sus establecimientos de salud tengan el lugar que siempre debieron tener. Estas son las especialidades con las que contamos ahora. Nosotros tenemos 28 especialidades que forman parte del trabajo remoto y 91 médicos inscritos en el trabajo. O sea, prácticamente tenemos todas las especialidades todos los días. Nuestra línea funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 a 1. Y prácticamente todos los días tenemos especialistas de todas las especialidades, porque contamos, como les digo, con un pool de 91 médicos. También hemos ampliado profesionales no médicos, entonces también tenemos enfermeras, y las enfermeras hacen la labor de call center y hacen estupenda labor, porque son pacientes atendidos no por una recepcionista, son pacientes atendidos por un profesional de la salud, con toda la calidad de atención que implica el servicio que nos dan las enfermeras, la orientación que dan, la calidez con que dan, el conocimiento que tienen de los procesos. Entonces realmente es valiosísimo el hecho de que la llamada sea contestada por un profesional de la salud. Las obstetrices también están brindando asesoría, consejería, fundamentalmente en lo que es planificación familiar, lactancia materna y algo de psicoprofilaxis también, vía remota, y está yendo bastante bien, y ya están empezando a hacer sus videoconsultas también. Los odontólogos para mí también fueron una sorpresa cuando empezaron a trabajar vía remota, porque a veces tenemos la idea de que los odontólogos es fundamentalmente presencial y no es así. Han tenido muchas orientaciones, han hecho muchas capacitaciones y les está yendo bastante bien en la atención a través de la línea. Los psicólogos tienen un papel preponderante y están trabajando de la mano con los psiquiatras, ¿no? Nuestros psiquiatras están haciendo la consulta y luego los derivan con los psicólogos. Continúan las terapias con los psicólogos, todo vía atención remota. Algo similar están haciendo los obstetras y las obstetrices. Las gestantes son atendidas por los médicos obstetras y los médicos obstetras la difieren para la consejería a través de la línea con las obstetrices. Entonces, prácticamente estamos funcionando como un hospital virtual que se está enlazando tanto en especialidades médicas como no médicas. Los nutricionistas se han incorporado y es un gran valor porque muchas de las atenciones que se están dando vía remota no cuentan con un tipo de profesional no médico. Y la parte de nutrición es sumamente importante y un gran factor de riesgo en esta pandemia que nos ha tocado atravesar. Y también tenemos asistencia remota, unos colaboradores maravillosos que también por diversos motivos están en casa, pero la secretaria también coordina vía remota. Y el soporte técnico es sumamente importante para nosotros porque dependemos de la tecnología y la tecnología puede fallar. Entonces, no es problema que falle, el problema es que no tengamos a alguien que nos lo resuelva. Así que para nosotros es sumamente importante y valiosísima el aporte que nos dan los ingenieros que están en la línea. Tenemos un ingeniero prácticamente permanente, muy pendiente de la línea, que si la llamada se corta, que si no se escucha bien, que si el anexo no está recepcionando, está permanentemente y resuelve los problemas prácticamente a la par de su presentación.
Miren, estos son los resultados que tuvimos. Esta es una data hasta el 15 de junio. El primer mes, que se cumplió el 24 de abril, llegamos a 3.129 atenciones. Bastante para ser el primer mes, porque además la difusión había sido mínima, pero fue muy satisfactorio para nosotros ver las cifras del primer mes. Nos emociona tanto que hicimos el video que se los mostré. Pero el segundo mes, gratamente sorprendidos, llegamos a 5.168 atenciones. O sea, en los 2 primeros meses ya teníamos alrededor de 8.000 atenciones. Al 15 de junio, todavía no tenemos 3 meses, ya llevábamos 16.000 atenciones. Es decir, que en 2 semanas del tercer mes hemos hecho ya las atenciones del primer y segundo mes. O sea, el crecimiento de las llamadas recepcionadas es exponencial y es la tendencia que estamos viendo, ¿no? Sin embargo, no solo es cantidad, es también analizar cómo están yendo esas llamadas que venimos recibiendo. Miren, la distribución de las llamadas es la siguiente. En el primer mes, lo que ustedes pueden ver en celeste, son las llamadas recepcionadas por las enfermeras. En el primer mes tenemos que reconocer que prácticamente 2/3, es decir, el 72%, fueron llamadas atendidas por enfermeras, que da un total de 2.252 llamadas. ¿Por qué? Porque había mucha preocupación, mucha necesidad de información. Entonces los pacientes llamaban y preguntaban, ¿no? Tengo cita para endocrinología, ¿cuándo la voy a volver a sacar? ¿Cuándo sale la cita de oftalmología? Entonces, eran llamadas orientativas fundamentalmente, y esas las resolvía perfectamente las enfermeras. Y había un pool de llamadas que sí eran transferidas a los médicos, que hicieron un total el primer mes de 877 llamadas. 72 médicos con 877 llamadas, estaba bastante bien para hacer el primer mes. Pero el segundo mes ya empezamos a ver un cambio significativo y muy importante. Ya empezamos a ver que las llamadas cambiaban en cuanto a la distribución. Ya las llamadas que eran netamente de orientación por las enfermeras disminuyeron a un 41%. Empezó a crecer todas las llamadas que requerían una atención médica, ya sea de los profesionales de la salud como de los médicos propiamente dicho, ¿no? Entonces, las consultas médicas en sí, las llamadas para consultas médicas, formaron un total de casi un 35%, y miren, un 24% prácticamente de llamadas de seguimiento. Estas llamadas de seguimiento son las llamadas que en otro momento pudieron haber correspondido a la consulta externa. Sumado a estas llamadas, entonces podríamos decir que ya prácticamente el 60% de las llamadas recibidas forman parte de las atenciones que en otro momento hubiesen sido las ambulatorias, las presenciales. Y en lo que va del tercer mes, porque el tercer mes todavía se cumple la próxima semana, pero en lo que va del tercer mes prácticamente la tendencia se está manteniendo, ¿no? Ya los pacientes están llamando para una orientación fundamentalmente de salud, ya no solo por preguntas de información general, ya están llamando por una atención médica y están también siendo controlados en cuanto al seguimiento de las patologías que tienen. Cuando se han analizado las especialidades más frecuentes, también hemos notado que ya las especialidades del segundo y tercer mes se parecen mucho a la frecuencia que tenía la atención presencial. Entonces, prácticamente en un poquito menos de 3 meses, estamos viendo en esta línea el reflejo, el espejo de lo que es la atención ambulatoria en el Hospital Loaiza. ¿Cuáles son los nuevos retos? Porque esto recién empieza, todavía hay muchas cosas por seguir. Algunas son netamente producto del esfuerzo nuestro, pero otras requieren la participación de nuestras autoridades. ¿Cuáles son los nuevos retos? Lo que necesitamos necesariamente es optimizar todo lo que es las redes y los sistemas de telecomunicación. Afortunadamente, en estos 2 meses, o casi 3, que va durando la pandemia ya, ha mejorado muchísimo todo lo que son las redes y la telecomunicación, pero todavía tenemos lugares distantes en los cuales no podemos llegar. Nosotros a través de la línea hemos recibido llamadas de todo el país, incluso de fuera del país. Pero las llamadas de selva son muy complicadas, las llamadas de fronteras son muy complicadas, el acceso se limita mucho y hay una necesidad muy grande de llegar a esos grupos. Entonces, hemos conversado también cuando hemos tenido oportunidad de hablar con las autoridades del sector para ver de alguna manera de optimizar todo lo que son las telecomunicaciones.
todavía necesitamos mejorar la normatividad vigente. Nos ha acompañado, nos está ayudando, pero se necesita disminuir todo lo que es papelería. El SIS, por ejemplo, todavía sigue requiriendo firma y huella en el FUA. Y para nosotros eso es sumamente complicado porque si estamos hablando de atención remota, no hay forma de tener firma y huella. Sin contar lo que significa la contaminación, el papel, el uso del lapicero, en fin, ¿no? Entonces ahí también necesitamos hacer un tipo de adaptación muy distinto. El modelo que les acabo de explicar para la entrega de medicamentos con nuestra DIDIS lo queremos replicar con las 4 DIDIS de Lima. Eso nos ayudaría a llegar a los hospitales, a los pacientes, por lo menos a nivel de Lima metropolitana, y se han empezado a hacer ya algunas coordinaciones para explicar nuestro modelo con las DIRESAs, de manera que las regiones pudieran también entregar sus medicamentos a los lugares más cercanos, y para eso necesitamos darles un sistema de registro único, que pudiera ser una historia electrónica, ¿no? Entonces hay que trabajar muy fuerte el tema de historia clínica electrónica porque el paciente puede ser de Huancavelica, pero es atendido en el Loaiza. Entonces, cuando Huancavelica quiere hacerle llegar el medicamento, Huancavelica no tiene el diagnóstico ni el tratamiento que viene siguiendo acá. Necesitamos hacerle llegar de alguna manera la información a través del correo, y el chat es una opción, pero sería mucho mejor si se la hacemos llegar a través de la historia clínica electrónica. Nosotros, ya como Hospital Loaiza, estamos trabajando para que el trabajo remoto forme parte de la cartera de servicio de nuestro hospital, ¿no? Siempre lo decimos que este teletrabajo o trabajo remoto ya nació para quedarse, más allá de la pandemia, que se resuelva el tema del aislamiento. Este trabajo debe continuar probablemente con otros matices, probablemente con otras características, pero va a ser excelente de ayuda para que el paciente no tenga que desplazarse necesariamente al hospital por una atención que se pudo resolver vía remota. Y que además la atención remota nos da la oportunidad de llegar no al paciente que viene a la consulta, nos da oportunidad de llegar a todo su entorno, porque se hace la llamada, pero se consulta por el abuelito, por el niño, por los que están en casa. Entonces nos permite llegar de una manera más oportuna, con muy fácil acceso y a muy bajo costo. Así que el trabajo remoto tiene que ser parte de la cartera de servicio, tiene que ser parte ya de la lista de procedimientos de nuestro hospital. Ya es prácticamente un hospital virtual, hay que incorporarlo nada más en los documentos de gestión, y por eso estamos hablando también con cada uno de las especialidades, porque las especialidades están actualizando sus guías de práctica clínica. Estamos pidiéndoles que en las guías de práctica clínica ya se incorpore el trabajo remoto, ya se incorporen fluxogramas de atención de esa patología en el trabajo remoto. Estamos trabajando fuertemente el tema de firma electrónica para darle validez a nuestras atenciones. Por ahora estamos escaneando, estamos haciendo algunas alternativas para solucionarlo, pero necesitamos que ya a nivel de nuestras autoridades se hagan convenios con la RENIEC para que tengamos acceso a esas firmas electrónicas que tanto nos ayudarían. Probablemente necesitamos mejorar la difusión. Nosotros, la verdad, nuestra difusión en redes ha sido muy poquita, y nosotros nos sorprendemos porque sin difusión tenemos ya 16.000 atenciones, ¿no? Yo creo que la mejor difusión es la calidad de atención que cada uno de los profesionales que están en esa línea vienen brindando. Esta es la mejor difusión, no hay duda, no hay otra explicación para ver ese crecimiento tan lindo, tan sostenido. Entonces, el agradecimiento es para ellos, para los que vienen llevando a cabo esta línea de ayuda. Pero la difusión no puede ser solo la difusión publicitaria, ¿no? Eso nosotros lo tenemos muy claro desde un inicio. Esta línea nació como una línea de apoyo y así debe continuar. Es una línea social. Y entonces la difusión que nosotros hagamos tiene que ser a través de actividades de proyección. Así como hemos hecho telecampañas cuando teníamos la atención presencial, estamos tratando de ver de qué otra alternativa podemos hacer algunas acciones de proyección que nos permita llegar a los lugares más lejanos. Y también estamos trabajando con cada especialidad, y por eso conversar con ustedes es una extraordinaria oportunidad, porque ya crecimos, ahora queremos desarrollar. ¿Y qué implica el desarrollo que queremos darle a esta línea? Queremos optimizar la calidad de atención, los procedimientos que estamos haciendo vía remoto. Ahora solamente estamos haciendo consultas, pero seguramente hay procedimientos, hay cosas que cada especialidad tiene que con tecnología y sin duda con mucha organización y quizá poca inversión podamos llegar a lugares remotos. Entonces esa es la tarea que ahora nos hemos
puesto cada una de las especialidades, ¿no? Cada uno de nuestros médicos que están en la atención remota han formado sus equipos y cada especialidad va a investigar qué trabajo remoto se puede hacer en el ámbito de su competencia. Vamos a manejarlo, a coordinarlo y espero que en un breve tiempo lo tengamos ya implementado. Entonces, ¿qué ejes temáticos, por ejemplo, podríamos desarrollar en cualquier especialidad y fundamentalmente en una especialidad tan importante como teleoftalmología? Por ejemplo, se podrían hacer acciones de prevención. Yo no soy oftalmóloga, pero ustedes que lo tienen tan claro, podrían estandarizar qué patologías sí pudieran ser prevenidas, diagnosticadas o tratadas vía remota. Nos ayudaría muchísimo con un tratamiento oportuno, con un acceso precoz y disminuiría mucho el centralismo al cual estamos acostumbrados. Entonces, hacer actividades de teleprevención, hacer actividades de telediagnóstico, de prevención, ya sea solamente por llamada o por consultas, ayudaría muchísimo. ¿Por qué no tener una línea de teleemergencias, por ejemplo, ¿no? Eso implicaría, lo sé, un apoyo de 24 horas, pero sería sumamente importante, sobre todo para aquellas comunidades alejadas y aún para las cercanas, porque de repente me queda muy cerca de desplazarme al hospital, pero esos minutos que tardé en el desplazamiento sin una buena orientación pueden ser la diferencia de los resultados obtenidos. Entonces, si en cuanto se da una emergencia, uno puede llamar y tener una orientación, mejoraría mucho los resultados que vamos a tener. Continuar con las telecapacitaciones, continuar con educación a la comunidad, ver cómo podemos hacer reuniones de gestión a nivel nacional y por qué no también a nivel internacional. Ya se vienen haciendo, ustedes como sociedad lo hacen, los establecimientos también lo hacemos, pero de repente hacerlo de una manera más formal y sostenida nos ayudaría a dar grandes avances y un salto tremendo, mucho mayor al que ya hemos dado, ¿no? Empezar a hacer teleinvestigación. La ventaja de estos aplicativos, y lo estamos viendo ahora, es que uno ya tiene la información en una data. Ya no es que yo tengo que buscar la historia clínica y entonces esa historia clínica luego en mi registro y ese registro luego en mi data, ya no. Ahora, como todo es a través del sistema, tenemos ya la información estandarizada en un sistema y eso nos va a permitir aplicar una serie de estudios, una serie de investigación que nos pueden llevar a mucho, yo creo que avances mucho más rápidos de lo que estamos acostumbrados. Y las intervenciones remotas, ¿no? En este momento nosotros estamos prácticamente atendiendo casi toda la parte clínica, pero todavía tenemos una deuda con la parte quirúrgica, con todo lo que implica procedimientos, y es ahí donde queremos poner nuestros esfuerzos de aquí en adelante. Ver qué procedimientos podemos hacer vía remota y con eso empezar a trabajar y coordinar para una mejor atención. No me queda más que agradecerles por la invitación, por el tiempo, por haberme dado la oportunidad de compartir esta experiencia y agradecer a todos aquellos que tanto los de mi hospital como los suyos están haciendo una gran labor a través de estos trabajos remotos. Lo que yo estoy trayendo es solamente un ejemplo, pero un ejemplo de los muchos que se están dando ahora en el país y la verdad que todos los profesionales, los que estamos trabajando de manera presencial y los que no lo están, estamos haciendo todos una gran labor. El esfuerzo, a veces hablamos del esfuerzo del que está en el hospital, pero hay un gran esfuerzo del que está fuera del hospital por sacar adelante toda esa población que se quedó sin atención. Así que mi agradecimiento y a espera de cualquier pregunta o cualquier sugerencia que ustedes tengan a bien realizar. Muchísimas gracias. Doctora Chang, las gracias a usted. Como hemos dicho, la telemedicina ha venido a quedarse y bueno, cada día vamos a tener que aprender más. Hay algunas preguntas que se han venido haciendo y que me ha llamado la atención, una referente al número de pacientes por hora que están citando, ¿no? Nosotros en la práctica privada más o menos hemos venido citando cada 20 minutos y pensamos que se queda un poco corto porque hay que hacer el adecuado llenado de la historia clínica, el consentimiento informado que hay que avisar al paciente, tanto escrito en la norma
Perdón, doctor. Por hoy una pregunta en relación a... Doctor, discúlpeme, no escuché la pregunta. Hubo una interferencia en la parte final de su pregunta. El número de pacientes por hora que citan para cada especialidad o para oftalmología, de repente en este caso, ¿no? Uh-huh. A ver, nosotros no citamos. O sea, nosotros, el paciente llama y si es una llamada para orientación, la da la enfermera y termina la atención. Y si es para una consulta médica, en ese momento la llamada es transferida al médico. Entonces, nosotros no damos cita, es en tiempo real la atención que damos. Lo otro es que la cantidad de llamadas que salen son significativas, pero como les decía yo, tenemos más de 100 profesionales trabajando. Tenemos 90 médicos y en el grupo de no médicos son alrededor de 15 personas. Entonces, esa bolsa de 16.000 llamadas se divide entre más de 100 llamadas transferidas y 17 enfermeras que hacen labor de call center. Entonces sí tenemos una cantidad de recursos humanos valiosísimo. Lo otro es que no todas las llamadas son consultas. Por eso yo explicaba que hay teleorientaciones, telemonitoreo y teleconsulta. Las llamadas de teleorientación son muy cortitas. Una llamada de teleorientación puede ser solamente mi familiar salió COVID positivo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo tomar? ¿Está tomando tal cosa? ¿Está bien o no está bien? Yo tenía una cita para oncología para el día tal, ¿qué va a pasar con esa cita? Entonces, esas llamadas de orientación no son llamadas de 15 minutos, no son llamadas de 20 minutos. Y si ustedes recuerdan el resultado que le puse, las llamadas de orientación son casi el 40-45% de las llamadas que venimos recibiendo. Entonces, eso explica las llamadas pequeñas. Y tenemos llamadas más largas. Tenemos llamadas la mayoría de llamadas hechas por los médicos superan los 10 minutos, porque tenemos también una data en la cual cuantifica de 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos y más de 15 minutos, ¿no? Las videoconsultas sí duran mucho más. Las videoconsultas están en promedio entre 20 a 30 minutos. Pero las llamadas telefónicas, si son solo orientación, son muy más cortas, y si son consultas, sí son un poco más largas. Perdón, gracias. Queda claro, sí, pues que más o menos es 20 o 30 minutos, debería ser el tiempo de atención, ¿no? O sea, sí, para el llenado adecuado. Ahora, perdón, en relación al llenado de historia clínica, doctor, yo debo decirles que no todos los médicos lo hacen en tiempo real. O sea, ellos se concentran, y es lo que nos dicen, ¿eh? Para concentrarnos, solamente los escuchamos y hablamos, ¿no? Y tomando datos, por eso ustedes los ven con su libretita, sus apuntes, ¿no? Cuando terminan la consulta, ellos están, por ejemplo, en la llamada de 8 a 1. Después de la 1, ellos empiezan a vaciar recién los datos en la historia clínica que tienen en el aplicativo. Y yo recibo la información 8 o 9 de la noche. O sea, no llenan las historias en tiempo real. Eso también explica por qué la duración de la atención, ¿no? Es un tiempo neto dedicado a la comunicación con el paciente. A diferencia de la clínica, que en la clínica sí uno va comunicándose y va llenando, ¿no? La información. Otra pregunta es, ¿cómo evalúan la calidad de la atención? Sí, tenemos varias formas de evaluar la calidad de atención. Una es, por ejemplo, el porcentaje de reclamos, ¿no? Nosotros, en todo lo que va de este tiempo, no hemos tenido ningún reclamo. El único queja o reclamo que pudiéramos haber tenido es en cuanto a medicamentos de por qué a mí no me dan y a mi vecina sí le dan, ¿no? Y entonces hay que explicarle de que porque ella no pertenece a la red, no forma parte del establecimiento de salud. Es la única queja que hemos tenido. La mayoría, y tenemos testimonio de pacientes que escriben solamente para agradecer o llaman para dar las gracias a la persona que me llamó. Y me pasa, a veces ellos saben que uno está coordinando y me mandan un mensajito, doctora, mire, le hago llegar el saludo porque me atendieron tal y tal y tal. O sea, sí se siente esa atención satisfactoria por el usuario. Lo otro es que también veo los reportes. Los médicos hacen su atención y ellos llenan su GIS y llenan ahora unos formatos de historia clínica. Es impresionante ver la calidad de información que traduce ese GIS. Es más valiosa, yo diría, que el GIS que he podido ver en atención presencial. Porque un mínimo de detalle, es una pequeña historia clínica. O sea, la calidad de atención con la que ellos hacen es impresionante.
Luego, el seguimiento que hace cada uno de ellos, ellos llaman porque también tenemos registrado el número de teléfono y el número de llamadas. Entonces, nosotros vemos un paciente con el número tal y ese paciente a ese médico lo llamó 2, 3, 4, 5 veces. Eso también es un dato indirecto de una buena atención. Porque sin duda, si yo no hubiese recibido una buena atención, no vuelvo a llamar, no pido con ese médico. Entonces, y no solo no pido con ese médico, sino llaman con el médico 1 y entonces se enteran que también hay otra especialidad y luego llaman a otra especialidad. Y he podido ver atenciones en las cuales un paciente llamó a cardio, llamó a oftalmología, llamó a otorrino, llamó... El paciente se sintió tan satisfecho que empezó a tener las atenciones de las diferentes áreas. Entonces, yo sinceramente no tengo duda, conozco a cada uno de los profesionales que forman parte de la línea y eso también es muy importante. Cada uno de ellos hay un compromiso individual propio, hay una dedicación impresionante por que las cosas salgan bien. Cada uno de ellos aporta de todo. Pongo un pequeño ejemplo de un aplicativo que hemos hecho en cuanto a una historia clínica. Yo la quería implantar a partir del 1 de julio. Pero entonces dijimos, vamos con 15 días de un piloto y a ver cómo va, ¿no? El piloto empezó el día lunes, para el día martes ya habían 200 consultas atendidas y ahora ya todos lo están usando. La avidez, la voluntad, la motivación de cada uno de ellos es tal que se avanza muy rápido y se avanza muy bien. Hay tremendamente la seguridad de que la atención que se está dando correctamente. Y cuando la atención ya no es suficiente de manera telefónica, el paciente viene al hospital. Con los pacientes que vienen al hospital, yo personalmente he tenido la oportunidad de conversar y no he recibido más que felicitaciones y muy buenas opiniones de la atención de las diferentes especialidades que han podido ser vistos. Así que, de verdad, no hay... Puede sonar subjetivo, pero estoy segura de que la calidad de atención es aún. Sí, yo también creo que se ha mejorado bastante la relación médico-paciente en este tiempo a través de las teleconsultas, ¿no? El doctor Guillermo Barriga ha levantado la mano. Buenas noches, Guillermo, creo que quiere hacer una pregunta. Sí, Javier, ¿cómo estás? En realidad quería hacer un comentario. Primero decirte que con América hemos visto nacer este sistema, este modelo de atención en el hospital. Ha sido para mí muy gratificante. Tú sabes que por las razones, las circunstancias actuales nos hemos visto en casa más tiempo de lo normal y yo vi en esto una oportunidad de poder ayudar y funcionó. Pero sabes que con respecto a la pregunta que hacías, yo te quería comentar algo. Yo me puse a leer sobre telemedicina desde que comencé a trabajar con América en el hospital para ver qué más podíamos hacer. Y te cuento que va a ser necesario romper ese paradigma que todavía parece haber en la pregunta que haces cuando preguntas cuántas atenciones se pueden programar por hora. Estamos pensando ahí como consultas normales, donde tú citas al paciente, el paciente va a una sala de espera y tú lo llamas a la hora que le toca su cita. A veces se demora más la cita. Ese modelo creo que no encaja en el modelo, por lo menos que hemos estado usando en el hospital. En el hospital la cosa ha funcionado porque se ofrecía la atención y estábamos a la espera de que los pacientes llamaran. De tal manera que no es que el médico tiene un número de atenciones por cumplir en un determinado tiempo, en una determinada jornada, sino tenemos una jornada de 4 horas y en esas 4 horas el paciente tiene la disponibilidad de llamar al doctor para hablar con él y decirle cuál es el problema que tiene. Por lo tanto, yo creo que en algún momento vamos a tener que romper ese paradigma de que las atenciones de telemedicina tienen que ser parametradas por tiempos y espacios, porque creo que no va a funcionar así. Acuérdate cuando se ha hecho estos intentos de telemedicina, cuando se llevaban unidades móviles a las provincias para atender, tampoco era que tú citabas a los pacientes, tú lo que hacías era esperar que los pacientes llegaran. Creo que en telemedicina la cosa va a tener que funcionar así.
Nuestro crecimiento en el hospital es gracias a que la gente se fue enterando de que habían disponibles médicos para poder atenderlos, y entonces eso es lo que ha hecho crecer digamos, la demanda, porque la oferta estaba ahí. Yo creo que pensarlo al revés, como tratando de contestar la pregunta que te hacías, crearía una serie de inconvenientes en el modelo, por ejemplo, nuestro. Si yo dijera, yo solamente voy a atender 4 pacientes por hora, ya no va a haber forma de que las enfermeras me puedan pasar pacientes, porque los pacientes no están citados con una semana de anticipación. Los pacientes se atienden en tiempo real en el momento que ellos desean ir a la consulta. Ahora, eso obviamente va a tener en algún momento un freno. Cuando la demanda supere a la oferta, seguramente vamos a estar en problemas, pero por ahora no veo la forma de que a un médico le puedan decir, vas a ver 7 pacientes por hora, porque no sabes tú si van a llegar los 7 juntos, las 7 llamadas juntas, o va a llamar uno a 1 hora y los otros 2 a la última hora de la jornada. Entonces, no se puede, por eso en este modelo, ¿no? No sé si se puede adaptar el modelo que tenemos actualmente en consultorios a la atención por telemedicina. Créeme que no he podido encontrar nada que se le parezca, ¿no? Sí, Ese era mi comentario, es Javier. importante tu opinión. La pregunta era porque, bueno, ahora está ahí, Salud les están programando, según lo que veo ahí en las preguntas, a 7 por hora, ¿no? En el caso que yo opiné fue que más o menos nos programábamos, o sea, si yo estoy de 3 a 5, decía, pueden más o menos, si hay, me voy a demorar 20 minutos en atender un paciente. Ese era lo que yo he percibido, que me demoro cuando atiendo a un paciente por este tipo, ¿no? Pero la pregunta iba específicamente porque en Salud sí les están poniendo, ahí lo están comentando, ¿no? No sé si la doctora quisiera opinar, por favor, al respecto. Les están encasillando algo que no va a ser un poco difícil, como dices, ¿no? Sí, y además, yo creo que también mucho depende del objetivo de creación de la línea telefónica. Si es una línea telefónica para consultas, probablemente sí amerite un tiempo y una cita, en fin, ¿no? Pero nuestra línea es una línea de apoyo ante una situación de emergencia, ante un estado de emergencia, ¿no? Es como llamar al 113 y entonces el 113 no puede hacer consultas de 15 minutos. El 113 tiene que dar una respuesta rápida ante una situación de emergencia. Nosotros eso es lo que estamos haciendo. Estamos sacando adelante una situación de emergencia, pero no solamente para orientación, sino para la atención sanitaria, que en este momento no podemos dar de forma presencial. Y como mencionaba el doctor Barriga, el plus de nosotros es la inmediatez. A veces el dar una cita no siempre es oportuno. Recibimos llamadas de lugares donde quizá era la oportunidad de acceso. Y entonces si uno pierde esa oportunidad y le dice vuelva a llamar mañana, quizá para mañana no puede volver al lugar donde tuvo el acceso telefónico. Ahora se comparte mucho también la computadora, el teléfono, la red, porque el colegio, los niños, los trabajos, ¿no? Entonces, dar una cita para una atención, probablemente en este tiempo de pandemia no sea una buena opción. Yo les decía que esta línea nació para quedarse y va a continuar después y seguramente con algunas modificaciones, y ahí sí tendremos que contemplar lo que ustedes mencionan y hacer otro tipo de análisis. Pero en este momento el objetivo de la línea es otro. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, alguna intervención, alguna experiencia. Doctor, ¿sí? Doctor, yo he empezado a hacer el piloto de telemedicina en mi hospital de oftalmología. Nosotros tenemos lo positivo de Salud es que tenemos la historia clínica electrónica. Y a muchos ya nos han otorgado la firma electrónica. La firma electrónica viene de 2 maneras. Viene en un token, que es como un USB que lo entregan a uno y lo puede usar en cualquier computadora de la casa, de afuera, de cualquier sitio, o nos los dan o nos los bajan directamente a nuestra computadora, que eso es más rápido. En conseguir la firma electrónica nos habremos demorado como 6 días. Pero esa es la parte positiva y además de tener la historia clínica electrónica. Pero sí es cierto, en casos en que la demanda sobrepasa en mucha cantidad la oferta,
sí ponen un número determinado de pacientes por hora. Pero aparentemente no están siguiendo bueno, no hay una norma aún, ¿no? Y han escogido un número excesivo de pacientes por hora. En nuestro caso, las citas ya estaban dadas hace meses, entonces se sigue el número de pacientes que estaban, ¿no? Y sí, los pacientes están muy contentos, por lo menos estamos atendiendo crónicos en los que les podemos continuar el medicamento. En este momento no se atiende ningún nuevo porque no hay manera de, como decía la doctora, de confirmar el diagnóstico. Pero tal vez eso sea un reto para el futuro. O sea que, a ver, yo pienso que uno del reto más importante es tratar de obtener pacientes nuevos. Para eso necesitaríamos un equipamiento específico y determinado. Pero eso es a lo que apunta la situación, porque yo creo que la telemedicina ha venido a quedarse y se tiene que perfeccionar. Sí, doctora. En realidad, en ese sentido es el que estamos trabajando ahora. Queremos ver de qué forma la atención remota puede extenderse al paciente nuevo, al paciente con una enfermedad aguda, y por eso es nuestro afán de continuar desarrollando, pero ya con tecnología, ¿no? Una tecnología distinta y que probablemente ya no encasillada a un patrón estándar, sino va a variar mucho de acuerdo a la especialidad con la que estemos manejando. Oftalmología tendrá que definir los procedimientos, las intervenciones que sí pueden ser vía remota y de qué manera hacerlo, que va a ser muy distinto seguramente a lo que haga cirugía o a lo que haga urología, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que ahora nos toca y que se nos presenté en la última lámina, ¿no? En eso estamos ahora, ese es nuestro esfuerzo. Y en cuanto a la firma, sí es cierto, nosotros lamentablemente en nuestro hospital hemos hecho muchos esfuerzos por historia clínica electrónica, no lo tenemos todavía, estamos trabajando con eso, tenemos un sistema informático un poco antiguo, con un soporte que no nos permitía tener historia clínica electrónica, por lo menos hasta antes de la pandemia. Ahora hemos avanzado mucho en los formatos y va a ser al revés. Ahora, gracias al formato que tenemos en telesalud, lo vamos a poder aplicar en la atención presencial. O sea, que eso también es un aporte que le estamos dando al hospital. Y el tema de la firma, sí, pues la otra forma de obtener la firma es también si tenemos el DNI electrónico. Porque si tenemos el DNI electrónico podemos usar la lectora, y la lectora tiene un costo muy bajo y la ventaja es que nos sirve para cualquier trámite documentario que podamos hacer. Entonces, tener una lectora, ponemos nuestro DNI electrónico y automáticamente jala el código y el símbolo que me identifica. Y con eso también podemos tener validez a las atenciones que estamos dando vía remota. Lo otro es que nosotros que formamos parte de IPRES públicas, también estamos facultados por nuestras instituciones. O sea, nuestra institución, somos parte de la planilla, digamos, del hospital, ¿no? Entonces, el hospital conoce al doctor tal y valida al profesional que está dando esa atención. Así estamos trabajando con el tema de las recetas y el MINSA lo ha aceptado de esa manera. Doctora, buenas noches. Soy la doctora Floriana del Hospital 12 de Mayo. Quería saber qué tan difícil es tramitar que la teleconsulta y la teleorientación se reconozca como horas trabajadas, como trabajo remoto, ya que hasta mayo este trabajo se está considerando voluntario y no está reconocido para trabajo remoto, y las horas de los médicos que están con licencia se están acumulando para devolver. Sin embargo, se está haciendo la consulta remota. Por ejemplo, yo he hecho, pero como voluntaria, y me he dado cuenta que es súper vital, porque haciendo exámenes al paciente, por ejemplo, hoy día tuve un paciente que se estaba echando mal las gotas para el glaucoma. Él entendió que era así desde que lo vieron presencial. Entonces yo le pude corregir la dosis, etc. Y otro tipo de consultas, ¿no? Un paciente con COVID que hizo conjuntivitis. Entonces ya le di su medicamento solamente vía virtual y ya no se acercó a ningún centro de salud. Entonces es de verdad muy importante, ayuda. Yo realmente era un poco escéptica y decía, ¿cómo en oftalmología no creo que funcione? Uno necesita estar presencial. Pero en este experimento me he dado cuenta que uno puede resolver un montón de problemas. Sí, sirve para ayudar. Y hay cosas pues que pueden esperar, ¿no? Pero quiero saber cómo se hace porque la respuesta de nuestro hospital es que todavía no se puede reconocer como trabajo
porque el trámite administrativo no lo permite. Sí, doctora, le agradezco la pregunta porque es algo que mencioné indirectamente, pero en nuestro hospital sí es reconocido el trabajo remoto que los colegas vienen desarrollando. Mucho depende del jefe inmediato. Las personas que están fuera del hospital están autorizadas a hacer trabajo remoto. El trabajo remoto puede ser una guía clínica o cualquier actividad que la jefatura les haya encargado. Nosotros hemos puesto voluntario horario, pero el trabajo remoto es un trabajo, está siendo reconocido y como usted muy bien menciona, es un trabajo con un nivel de exigencia distinto y en algunos casos superior incluso al trabajo presencial. Entonces yo creo que no es algo que debe desmerecerse. Yo en la primera diapositiva puse unas normas y en la última pongo el decreto que ha salido en el cual ya establece que nosotros estamos facultados de hacer trabajo presencial, trabajo remoto y trabajo mixto. Y cualquiera de las tres modalidades es reconocida por nuestros empleadores y depende fundamentalmente del sustento que le dé el jefe inmediato. Así que hay una normativa que establece y avala que sí se puede usar el trabajo remoto como parte de las horas compensadas. En nuestro hospital sí se está usando. Yo estoy informando a cada uno de los jefes la cantidad de horas que los médicos están en trabajo remoto. Y se les está informando también que 4 horas de trabajo remoto es muy distinta a 4 horas de consulta presencial. Yo veo cómo hacen el trabajo remoto y en muchos diría que el trabajo de remoto es incluso más demandante. Entonces, los jefes están haciendo equivalencias y muchos de ellos están dando por válida las horas del trabajo remoto. Y algunos que están considerando que de repente el tiempo dedicado al trabajo remoto es muy poco, están complementando con alguna guía o alguna otra actividad. Pero sí se está validando para evitar de que el profesional tenga luego que compensar las horas, ¿no? Y porque además es un derecho, es un trabajo que están realizando, o sea, no les están regalando esas horas, las están laborando. O sea, la autorización depende nomás de la dirección de cada hospital, no Sí, debe doctora, hay una norma que lo establece. A nosotros, en los hospitales, el documento nos llegó la última semana de mayo y es una resolución ministerial, hay un decreto ahí que lo ampara. ¿Es la 103, doctora? Sí, 1490. No, sí, el decreto 1490. legislativo es el 1490, pero la resolución ministerial es el 103. La 103, doctor. La 103, ¿no es cierto? Y ahí, doctor, establece trabajo presencial, trabajo remoto y trabajo mixto. Porque en una primera etapa nos dijeron que el trabajo remoto era solo para los que estaban en aislamiento domiciliario. Ahora ya no. Ahora ya la norma establece que el trabajo mixto puede ser incluso para el que no está en aislamiento domiciliario y no tiene la necesidad de estar sus 150 horas de manera presencial, ¿no? Claro. Gracias, doctora. Muchas gracias. Creo que sería bueno, Dino, Juan Carlos, que están de repente aprovechar esto y colgar en la página de la sociedad las resoluciones o los decretos legislativos que estén relacionados, no solamente con la teleorientación, sino de repente a través del capítulo nosotros vamos enviándole las resoluciones ministeriales que nos están relacionando y que nos pueden ser de utilidad, como en este caso para la doctora Florian, ¿no? O sea, sería algo importante. Sí, Javier, gracias por la idea, y en realidad, coincidentemente, esta semana nos habían solicitado algunos documentos de las resoluciones ministeriales con respecto al reingreso ya a las actividades de consulta, ambulatoria, cirugías y todo eso. Entonces, me parece muy buena idea colgar en la página Sociedad y tenerla a disposición de todos los miembros. Sí, yo también quería complementar esto. Sí, la sociedad se está, digamos, encargando de hacer digamos, las recomendaciones respectivas para poder reiniciar la actividad en el rubro. Eso es algo muy importante. También la recomendación que nos ha hecho Javier para colgar las diferentes resoluciones que apoyen el trabajo remoto, ¿no?
muchas instituciones en la actualidad, muchas empresas están realizando el trabajo remoto que está reconocido. Y por lo tanto, si las empresas se les reconoce el trabajo remoto, con más razón seguramente a los trabajadores de salud. Doctora Chan, para felicitarla y hacerle una pequeña consulta. Cuando nosotros hemos hecho algunas revisiones sobre, digamos, las teleconsultas, las teleorientaciones, digamos, todas las diferentes modalidades de telemedicina, quería simplemente verificar el aspecto de la teleorientación. Cuando nosotros hemos hecho algunas revisiones, hemos encontrado que en la teleorientación es básicamente eso, ¿no? Medidas de prevención, algunos tipos de medidas de orientación en sí, pero no de recetas. Pero he encontrado que usted nos acaba de mencionar que es factible recetar mediante las teleorientaciones. Yo pensaba que, o lo que había leído, la información que tenía era que básicamente era de las teleconsultas o el telemonitoreo, que se podía realizar las recetas, se podían efectuar recetas. ¿Me puede ampliar un poco más sobre ese tema? Sí, doctor. Inicialmente solamente se contempló teleorientación y telemonitoreo, ninguna de las dos con recetas. Y cuando inició la pandemia solamente teníamos esas dos modalidades validadas por el SIS. Pero luego cuando se vio el tema de la necesidad de una prescripción, el SIS validó teleorientación con receta y telemonitoreo con receta. En mi entender, ¿por qué fue eso? Hola. Hola. La teleorientación está basada para asesoría y consejería. Y el monitoreo simplemente para intercambio de información que pueda ser clínica o laboratorial. Pero ¿qué sucede? Que la teleorientación es hecha por cualquier profesional de la salud, pero el telemonitoreo es hecho por el médico. Entonces, correcto, como son hechos a nivel nacional, hay lugares donde no hay médico. Y la atención remota solamente se la da por otro profesional, como puede ser una enfermera o una obstetriz. Si la obstetriz hace la atención, es una teleorientación, eso no es un telemonitoreo. Y si la obstetriz en esa atención indica la necesidad de dar alguna prescripción, entonces por eso la norma faculta la teleorientación, el dar algún medicamento. Pero son medicamentos de acuerdo a la competencia del profesional que lo da, ¿no? Un odontólogo, por ejemplo, ¿no? Podría dar una orientación, alguien tiene un problema, un dolor, el odontólogo da una teleorientación y prescribe algo, ya, pero forma parte de la teleorientación. Para ellos está ese rubro, para medicinas. Para nosotros en el hospital los médicos hacen telemonitoreo con receta o teleconsulta con receta. Ninguna es teleorientación con receta porque tenemos el profesional médico, pero sin duda en el país es donde no, y por eso está el aval de la norma, ¿no? Ok, ahora sí entiendo. Gracias por la aclaración, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Si no hubiera alguna otra pregunta, bueno, nuevamente a nombre de la sociedad, doctora Chan, muchas gracias por su charla, ha sido muy, muy importante, y le cedo la palabra al doctor Corbera para que dé la despedida del caso. Si no, Dino, creo que ahí está Juan Carlos, no sé, ¿sí? No sé, creo que estaba Juan Carlos por ahí, no creo que haya salido. Juan Carlos, ¿estás por ahí? No lo veo. De repente sale, ahí está Juan Carlos. Juan Carlos, tienes la palabra. Fue censura. Agradecer la participación, muy interesante, y la participación también de todos los colegas, ¿no? Hemos tenido una muy buen auditorio, y Javier, te felicito porque el capítulo está creciendo cada día más. Una ocasión, los seguros particulares están reconociendo también la teleorientación, siempre y cuando sea continuador, crónico, no para pacientes, pero ya los seguros particulares están reconociendo esta modalidad de atención. Quiero agradecer la participación de todos ustedes, estén en casa, cuídense, y buen retorno paulatino. Muchas gracias.
Gracias, doctora, nuevamente. Hasta luego. Muchas Cuídate. gracias, buenas noches. Ha sido un gusto. Por su conferencia. Gracias, doctora. Muchas gracias, ha sido un gusto. Buenas noches. Médica. A ustedes, un abrazo. Cuídense mucho. Buenas noches.